Vamos a conversar hoy día, nutrición y sistema inmune, un poco también motivado por la pandemia. Voy a asociarlo básicamente a deporte. Hay harta literatura a favor y en contra, o más que a favor y en contra, que muestra efectos positivos de ciertos nutrientes y en otras no, pero hay un consenso bien bueno que se hizo reciente donde dan luces más precisas de cómo ir, ¿no es cierto?, tomando decisiones respecto a este tema. Para comenzar, tenemos, ¿no es cierto?, está bien conocido, bien documentado que dietas occidentales, es decir, altas en grasa, altas en calorías, impactan negativamente al sistema inmunológico, ya, producen procesos inflamatorios que son deleterios para la salud. Asimismo, la obesidad, ya, el tejido adiposo también es un componente que produce muchas sustancias inflamatorias, y las enfermedades crónicas, es decir, cualquier enfermedad que produzca estos trastornos, ¿no es cierto?, en el sistema eh, inmune relacionado a inflamación. Esto va a producir distintos cambios a nivel genómico, a nivel, ¿no es cierto?, de proliferaciones celulares, a nivel de distintas líneas, ¿no es cierto?, del sistema inmune, y finalmente lo que produce aumenta un potencial inflamatorio y, ¿no es cierto?, una inflamación de tipo patológica. Hoy no nos vamos a centrar en dietas occidentales ni obesidad, sino que de qué manera podemos, ¿no es cierto?, el ejercicio, pero en sí la nutrición, poder restablecer o contrarrestar el efecto negativo que tienen este tipo de estilos de vida o enfermedades. Desde el punto de vista del ejercicio, hay un modelo, ¿no es cierto?, antiguos donde se ve la carga de ejercicio tanto en personas sedentarias con ejercicio moderado e intenso y cómo esto podrían impactar el riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior. Y el modelo antiguo hablaba que la persona sedentaria tenía un alto riesgo, ¿no es cierto?, de este tipo de infecciones respiratorias debido a la falta de ejercicio. Bajaba ese riesgo en la medida que la persona tenía un ejercicio de nivel moderado, pero nuevamente subía cuando el ejercicio sobrepasaba cierto nivel donde era más deleterio para el organismo. Sin embargo, en el 2006 este modelo cambió un poquitito y ya tiene, ¿no es cierto?, una forma más DS, donde el mismo modelo habla que el deportista de élite, si bien pasa por periodos de carga de entrenamiento muy altas, aparentemente este grupo podría bajar el riesgo de al menos la enfermedad de tracto respiratorio superior. Eso es bien controversial porque nosotros en la práctica vemos realmente que los deportistas de élite, ante distintos periodos, ¿no es cierto?, de estrés, ya sea físico, psicológico, en viaje, etcétera, tienden a alterar su sistema inmune y a tener un sistema inmune mucho más deprimido. Y el ejercicio en sí mismo tiene efectos, ¿no es cierto?, a través de la expresión de algunos receptores, ¿no es cierto?, que van a dar paso a producción de ciertas citoquinas y toda una respuesta inmune. El ejercicio además aumenta, ¿no es cierto?, estas hormonas que son hormonas catabólicas, que tienen efecto también en el sistema inmune, es decir, producen una disminución del sistema inmune y a nivel, ¿no es cierto?, de algunas interleuquinas, que en conjunto van a producir un cuadro, un proceso inflamatorio, un proceso inmunológico, que puede, por un lado, aumentar el riesgo de infección, ¿no es cierto?, pero por otro lado también puede reducir las enfermedades crónicas. Entonces ahí viene la pregunta es, ¿cuál es el punto en donde este ejercicio en ciertas personas, porque hay una susceptibilidad individual y una carga de entrenamiento y condiciones ambientales que van a hacer que pueda aumentar el riesgo de infecciones, pero por otro lado también reducir las enfermedades crónicas? Y es así que se sabe y está bastante bien documentado que un entrenamiento, una sesión de entrenamiento de alta exigencia va a producir una ventana, una open window que se llama, alrededor de 72 horas posterior a este ejercicio intenso y prolongado, en donde hay un mayor riesgo de infección de tracto respiratorio superior, ¿ya? Hay una mayor producción de interleuquina, las hormonas de contrarregulación también están afectando el sistema inmune, y aparentemente aquí podría haber una ventana para poder trabajar, ¿no es cierto?, con algunos nutrientes. Sin embargo, no es tan claro qué pasa con el entrenamiento, el ejercicio también intenso, prolongado en forma crónica, ¿ya? Hay evidencias bastante, ¿no es cierto?, controversiales, básicamente dado porque los sistemas y los organismos son distintos, reaccionan distinto y se adaptan distinto, ¿no es cierto? Hay componentes genéticos también asociados a eso. Si vemos, ¿no es cierto?, cuáles son los factores que afectan la susceptibilidad a infecciones de los atletas, tenemos el estrés psicológico, ¿ya?
ya sea el psicológico de la competencia, psicológico también personales, que el deportista, ¿no es cierto?, tiene problemas en estudio, problemas, ¿no es cierto?, con el pololo o la polola, todo ese estrés psicológico pudiera estar influenciando, ¿no es cierto?, su estado inmunológico, el estrés fisiológico, perdón, el fisiológico relacionado, ¿no es cierto?, al entrenamiento y cómo se está recuperando de esto, estrés ambiental, incluso dietas inadecuadas, ya sea excesivas en grasa o en calorías, e incluso dietas extremadamente bajas en calorías, en hidratos de carbono, también se ha visto que alteran negativamente el sistema inmune. Y por último, ¿no es cierto?, la falta de sueño, ¿ya? O alteraciones del sueño van a producir esta inmunodepresión, y que por otro lado, ¿no es cierto?, si esta persona, este deportista, está aumentado, tiene una exposición aumentada a patógenos, va a producir una mayor susceptibilidad a infecciones. Por lo tanto, hay un sinnúmero de variables que van a estar finalmente dando, ¿no es cierto?, una respuesta inflamatoria deficiente o adecuada en función, ¿no es cierto?, de un patógeno. Y este es un modelo bastante bonito, bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo simple, donde hay una nueva perspectiva que se habla, donde hay dos tipos de respuesta. Una resistencia a una infección o un agente patógeno, es decir, el organismo monta una respuesta inmune para, ¿no es cierto?, hacer frente a este patógeno, acá, y también hay una respuesta de tolerancia, es decir, que yo me encuentro frente a un patógeno o frente a una bacteria y nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, cae una especie de homeostasis donde la respuesta inmune es bastante más atenuada y se produce una especie de tolerancia o convivencia natural y normal frente a un patógeno, ¿ya? O frente a una bacteria, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la resistencia, que es la respuesta inmune que esta persona va a producir, puede ser débil si es que tenemos una inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, me voy a enfermar, o una respuesta extremadamente exagerada, ¿no es cierto? No sé si han escuchado hablar ahora con relación al COVID, ¿no es cierto? Que de repente esta lluvia, ¿no es cierto?, de citoquinas que van a producir un daño extremadamente elevado a nivel tisular y va a tener un efecto más bien negativo que positivo en el sujeto. El balance entre esto, ¿no es cierto?, es lo que debiera ser la resistencia normal y donde los suplementos pueden muchas veces no tener impacto, porque hay una buena, ¿no es cierto?, relación en esa convivencia. Y por otro lado, los suplementos aparentemente podrían ser mucho mejores en ayudar a tolerar, ¿no es cierto?, ciertos agentes, ya sea infeccioso o no solamente infeccioso, sea algún antígeno, ¿no es cierto?, que pudiera promover una respuesta inmune, y ahí la vitamina D, antioxidantes, vitamina C, probióticos, etcétera, pudieran ayudar en eso. Y tenemos una multiplicidad de nutrientes, de sustancias que podrían ayudar en nuestro sistema inmune, muchos más que las que presento hoy día acá. Vamos a revisar algunos en función del tiempo, ¿no es cierto? Carbohidratos, proteínas, aminoácidos, los omega 3, ¿no es cierto? Distintos micronutrientes, vitaminas y minerales, prebióticos y probióticos, y otro como polifenoles, antioxidantes, etc. Incluso la cafeína, por ahí he leído que pudiera tener algún efecto, ¿ya? Vamos a revisar brevemente algunos, ¿no es cierto?, para dar algunas indicaciones, más bien de recomendaciones. Primero, antes que todo, desde el punto de vista de los micronutrientes, hay una revisión bastante bonita donde habla de qué manera, ya sea vitamina D, zinc, que están asociados al sistema inmune, vitamina C, pudieran tener un efecto en una protección adecuada del sistema inmune y resistencia a las infecciones. Se habla que la ingesta debiera ser superior a la RDA, ¿ya? Es decir, entre la RDA y el máximo tolerable permitivo, que este upper level, aparentemente podría ser el óptimo nivel de ingesta de micronutrientes para mejorar el sistema inmune, ¿ya? Por lo tanto, megadosis más allá de la recomendación o de esta RDA límite superior, aparentemente no serían beneficiosas, y al contrario, hay muchos estudios que hablan que podrían ser perjudiciales también. Vamos a ver un poquito carbohidrato y función inmune que hay, breve, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se hay? Hay estudios bastante también bonitos, sin embargo, a nivel humano es muy difícil poder definir si los carbohidratos efectivamente pueden colaborar siempre en mejorar la respuesta inmune y evitar que nuestro deportista se enferme.
Pero sí se habla que la ingestión de hidratos de carbono, por ejemplo, acá en una recuperación post ejercicio de bicicleta, a, a la, al, inmediatamente posterior, a la hora y media y a las 2 horas, ¿no es cierto? Como si se le entregan carbohidratos, la recuperación, ¿no es cierto?, es mucho mejor, ¿ya? Se habla de un mejoramiento de entre un 2 a un 6% del rendimiento. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la glucosa sérica, ¿no es cierto?, aumenta la glicemia, hay disponibilidad de fructosa, la insulina también ejerce ¿no es cierto?, un rol, perdón, en contrarrestar el efecto negativo contra el sistema inmune del cortisol y epinefrina, ¿no es cierto? Esto caen y en la medida que cae reduce el proceso inflamatorio y con eso el riesgo, ¿no es cierto?, de enfermar. Hablando específicamente de, sobre todo, de los ejercicios que se hacen, ¿no es cierto?, en una sesión de entrenamiento, en una competencia y la recuperación posterior. Hay un consenso, ¿no es cierto?, del año 2017, ya, que habla justamente de esto, y hay otros artículos del 2018, que es lo que finalmente acuerdan que la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio y posterior a este, estamos hablando de ejercicios largos, ¿no es cierto?, de resistencia, de largo aliento, de bastante alta intensidad, parece que pudieran modular en forma positiva la respuesta inmune del atleta a través de una vía reduciendo, ¿no es cierto?, las hormonas del estrés, que son las catecolaminas, ¿no es cierto?, cortisol. Y por otro lado, pueden contrarrestar la inmunosupresión inducida por el ejercicio, la inmunosupresión propia, ¿no es cierto?, de este tipo de ejercicio. Y es ahí la recomendación, que es la recomendación, ¿no es cierto?, que ya todos manejamos probablemente, es importante el timing. Hay estudios que muestran que no es aumentar la carbohidratos en la dieta completa, es un punto, pero el más importante es qué manera voy a poner esos hidratos de carbono, ¿no es cierto?, durante el día. Y las recomendaciones son las que todos conocemos. También está asociado que entre 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora durante un entrenamiento largo o una competencia me va a minorar, ¿no es cierto?, todo el estrés y toda la respuesta inmunológica que se deprime, ¿ya? Y posterior, ¿no es cierto?, es la recomendación de 1 a 1.2. Entonces, desde el punto de vista del sistema inmunológico, también esta recomendación no está haciendo sentido, tanto en el intra como en el post ejercicio. ¿Y qué pasa? Que también se hace un hincapié bastante importante en aquellos deportistas que tienden a entrenar, ¿no es cierto?, el train low, ¿no es cierto?, entrenar con bajos depósitos de carbohidratos, ¿ya? Hay bastante evidencia que muestra que entrenar con una baja carga de carbohidratos podría ayudar en ciertas adaptaciones, ¿no es cierto?, al entrenamiento. Sin embargo, se recomienda hacer una adecuada periodización de esto. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner a ser un deportista un train low o bajar una ingesta de carbohidratos, ¿ya?, cuando la carga de entrenamiento, la sesión de entrenamiento o el periodo de entrenamiento es extremadamente elevado, porque el efecto va a ser más perjudicial que beneficioso, ¿ya? Por lo tanto, hay que realizar una buena periodización del entrenamiento y buscar aquellos entrenamientos que pueden ser más bien de tipo moderado para poder, ¿no es cierto?, poder llevar a cabo estas estrategias. Y por otro lado, evitar dietas extremadamente bajas en hidratos de carbono, por ejemplo, en aquellos deportistas que hacen peso, aquellos que hacen MMA, deportes de combate como el boxeo, etcétera, donde muchas veces los últimos días previos a la competencia comen bastante poco carbohidratos, casi los sacan de la dieta, comen, ¿no es cierto?, valores incluso por debajo de 1 gramo por kilo, debajo del 10% de la energía diaria. Se debe evitar, ¿no es cierto?, básicamente por la respuesta inmune. Imagínense un deportista que el día de la competencia se enferma y no puede competir simplemente porque, ¿no es cierto?, su sistema inmune falló. Asociado a esto está el estrés físico y fisiológico y el psicológico, por lo tanto, es mucho más perjudicial eso. Yéndonos ahora a las proteínas en la función inmune, ¿no es cierto? Sabemos que en clínica, en pacientes extremadamente desnutridos, con una baja ingesta proteica, por supuesto que se inmunodeprime, ¿no es cierto? Y también en el consenso se habla de que no hay grandes recomendaciones muy distintas a las que uno maneja, ¿no es cierto? Importante es la cantidad, ¿no es cierto? Se habla de alrededor de 1 a 2 a 2,2 gramos diarios, que habla de unos 6 a 2, pero proteínas, considerando aquellas de alto valor biológico de manera importante, especial cuidado en aquellos que tienen dietas extremadamente hipocalóricas, ¿no es cierto?, o entrenamiento intenso que podrían subir hasta 3 gramos por kilo. Se habla también de combinar proteínas, ¿no es cierto?, que son basadas en plantas, proteínas vegetales para mejorar, ¿no es cierto?, el perfil de aminoácidos esenciales,
es importante, ¿no es cierto?, distribuirlos bien durante el día, es decir, el timing en este caso es primordial. Se habla de una dosis de 20-30 gramos de proteínas por comida, en algunos casos se hablan de hasta 40 gramos, por ejemplo, en deportistas más bien senescentes, se habla de que podrían incluso aumentar hasta 40 gramos por comida o cada 4 horas, ¿ya? Asegurando aquellas proteínas de alto valor biológico. Respecto a glutamina, no hay beneficios reportados aparentes. La glutamina efectivamente se asocia a, ¿no es cierto?, a mejoramiento de la nutrición de las células del sistema digestivo, el enterocito. Sin embargo, no hay evidencia, y está bastante bien demostrado, que exista una relación estrecha entre el consumo de glutamina como un suplemento y el mejor respuesta inmune en deportistas. Sí hay una buena asociación que los aminoácidos ramificados, pero no por sí solos, sino que contenidos en proteínas de alto valor biológico, pueden estimular una mayor biodiversidad de bacterias colónicas y por supuesto que eso es beneficioso como aquellas bacterias, ¿no es cierto?, como bifidobacterias o algunas otras que contrarrestan, ¿no es cierto?, o una línea de defensa contra cualquier antígeno que pudiera, ¿no es cierto?, entrar por esa vía. Y hay los efectos de las proteínas, ¿no es cierto?, o proteínas hidrolizadas como efectos inmunomoduladores, se ha visto, ¿no es cierto?, en estudios recientes también, que tanto, esta lámina no se ve muy clarita, pero tanto a nivel de nutrición deportiva, como a nivel clínico, en fórmulas infantiles, ¿no es cierto?, en suplementos para personas que tienen problemas, ¿no es cierto?, de enfermedades autoinmunes, o como alimentos funcionales en adultos mayores, en todos estos, ¿no es cierto?, situaciones, estas proteínas, aislados de proteína, varios estudios que muestran que reducen, ¿no es cierto?, todos los procesos antiinflamatorios, serían una buena manera de contrarrestar, ¿no es cierto?, o de evitar que el deportista haga, ¿no es cierto?, un cuadro, eh, ya sea respiratorio o ya sea digestivo. Respecto a los ácidos grasos omega 3 principalmente marinos, EPA y DHA, yo puse acá este crustáceo porque actualmente se ha visto que los suplementos en base, ¿no es cierto?, a krill son bastante buenos, porque tienen una mejor biodisponibilidad, vienen a través de fosfolípidos y llegan bastante mejor a las distintas células, como por ejemplo la célula de glóbulo rojo o la célula muscular. Y aquí los mecanismos asociados básicamente hablan de que el EPA y DHA, que son, ¿no es cierto?, los ácidos grasos de origen marino, ya, que se encuentran en el pescado y algunas algas, ejercerían un rol en ¿no es cierto?, un receptor que tendría implicancias en inhibir el factor de necrosis, ¿no es cierto?, que está asociado a una respuesta inmune, ¿no es cierto?, inflamatoria, a estímulos de citoquina, moléculas de adhesión y otras. Por lo tanto, reduciría el efecto inflamatorio que podría producir, en este caso, por ejemplo, un estímulo inflamatorio como el ejercicio, ¿ya? EPA y DHA, por otro lado, también tendría efecto en estimular ciertas proteínas, ¿no es cierto?, que protegen contra estas respuestas inmunes y equipararían, o más bien revertirían, inhibirían el efecto más bien proinflamatorio que tiene el ácido araquidónico, ¿no es cierto?, que es un ácido que nosotros también tenemos en la dieta. Por lo tanto, el efecto antiinflamatorio existe, hay un mecanismo asociado, pero los estudios a veces no son 100% convincentes en ello, pero la recomendación general es que uno hace el consumo en condiciones normales, que eso está bastante bien normado, al menos 2 veces a la semana pescado, es decir, una dieta saludable, que equivalen a 300 a 500 miligramos de día en población general, y si hay población con problemas crónicos, se habla hasta 1 gramo diario. Y para suplementar el sistema inmune, ¿no es cierto?, o modular, ¿no es cierto?, esta respuesta inmune, fortalecer este sistema inmune, estudios han usado dosis bastante variables y bastante altas, tan altas como 1 gramo, que ya es elevado, hasta 7 gramos, y un promedio de 3,5 gramos diarios, que es bastante alto. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, las distintas cápsulas que uno puede comprar en el comercio, hay cápsulas que tienen 500 miligramos, 1000 miligramos de EPA, DHA, por lo tanto significaría consumir una gran cantidad, ¿ya? ¿Qué desventaja tiene? Que cuando comemos en forma permanente grandes dosis de EPA y DHA, tenemos el efecto deleterio, que hablábamos en algún momento de las megadosis, podrían aumentar las LDL plasmáticas,
Y por otro lado, ¿no es cierto?, también en forma crónica, consumir bastante IPA y DHA pueden aumentar el tiempo, ¿no es cierto?, de coagulación, es decir, se producirían los sangrados cuando se producen, podrían tardar más tiempo, ¿no es cierto?, en producir el proceso de coagulación. Pensemos en deportes de contacto, en deportes de combate, donde muchas veces, ¿no es cierto?, hay golpes que producen un sangrado, ya sea interno o externo, caídas, por ejemplo, que muchas veces tienen ciclistas, patinadores, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que tener bien claro en qué momento darlo, por cuánto periodo y qué queremos lograr, ¿ya? Estos datos, ¿no es cierto?, son de la revista chilena de nutrición, y por otro lado, la misma revista en el 2014 aconseja, Alfonso Valenzuela, que trabaja bastante en omega 3, suplementos de omega 3 de fosfolípidos marinos, ya sea de peces, mamíferos marinos o de algas. ¿Por qué los fosfolípidos? Porque lo que les hablaba, tienen mejor biodisponibilidad, se absorben mejor y llegan mejor, ¿no es cierto?, a los tejidos que queremos, ¿no es cierto?, mejorar. Respecto a vitamina C y sistema inmune, creo que la vitamina C, todo el mundo toma vitamina C con el propósito, ¿no es cierto?, de mejorar, ¿no es cierto?, evitar el resfrío. La vitamina C tiene distintos efectos a nivel de quimiotaxia, a nivel de fagocitosis, de estimular los macrófagos para, ¿no es cierto?, eliminar, ¿no es cierto?, los agentes patógenos, que se ha visto como profilaxis de infecciones. Se aconseja ingerir 100 a 200 miligramos diarios, se aconseja más bien a través de la dieta, ¿ya? Y la suplementación con 250 miligramos diarios o arriba de eso, podría reducir más bien la severidad y duración del resfrío, no así el hecho de enfermarse, ¿ya? Ingestas superiores a 1 gramo se beneficiarían mucho más en adultos mayores más que en deportistas, ¿ya? Brevemente, probióticos, ¿ya? Hay acá un estudio del 2014 donde los probióticos, si bien tienen bastante bien documentada su participación en el sistema inmune, siempre hay que partir con el deportista, hacer un buen screening médico, revisar, ¿no es cierto?, cómo está su condición de salud, si tiene susceptibilidad a infecciones, cómo está su dieta. No sacamos nada con ese deportista que tome probióticos si tiene una dieta cargada de grasa saturada, ¿no es cierto?, baja en frutas y verduras, baja en legumbres, es decir, una dieta que no es sana. Hacer una buena planificación, buscar las mejores fuentes de suplementos de probióticos, ver la respuesta. Muchas veces los deportistas o las personas que toman probióticos como suplementos pueden tener trastornos gastrointestinales asociados a estos nuevos, ¿no es cierto?, agentes que están llegando, nuevas bacterias, tolerancias individuales, manejar, ¿no es cierto?, tener un buen manejo y transporte de esto. Sabemos que con el calor, ¿no es cierto?, con la luz, estos bacterias se ven perjudicadas y se mueren, ¿ya? Y la implementación por lo menos 14 días previos a un viaje, a una competencia, etc. En resumen, los probióticos podrían modular los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, de diarrea de viajeros, está bastante bien documentado. Posible beneficio en el resfrío común o la influenza también. Indicaciones para deportistas que van a concentrados, ¿no es cierto?, a periodos o campamentos, ¿no es cierto?, que son más intensos, altas cargas de entrenamiento, viajes, y las dosis, ¿no es cierto?, que son las dosis que uno va a encontrar en los suplementos, ¿no es cierto?, ya sea cápsula, sachet, etc. Y para finalizar, como resumen, que está un poquitito pasado en el tiempo, que estoy contando mi tiempo, la declaración del 2017 habla de, brevemente, para no aburrir más, influenza, ¿no es cierto?, infección del tracto superior respiratorio, la vitamina D, 6 probióticos podrían moderadamente tener evidencia en mejorar respuesta inmune en atletas, en este caso vitamina D, o en estos grupos militares que hacen campañas bastante intensas. Las recomendaciones están ahí. La vitamina C también en forma moderada podría tener un efecto positivo en el sistema inmune. Dosis entre 250 miligramos a 1 gramo que estábamos conversando, y los probióticos también, ¿ya? No así, por ejemplo, la glutamina. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, zinc y no vitamina C estaría asociado a disminuir, ¿no es cierto?, mejorar el rendimiento, ¿no es cierto?, y evitar trastorno del sistema respiratorio, ¿ya?, y evitar, ¿no es cierto?, enfermarse. Y los probióticos, por otro lado, ¿no es cierto?, mejorar
los efectos que podrían causar o las diarreas que se podrían estar asociadas al viaje o algunas otras consideraciones. Y el déficit energético, carbohidratos, baja entrenamiento con carbohidratos, ¿no es cierto? Los multivitamínicos, probióticos, calostro, bovino, etcétera, tienen bastante poco o limitado soporte, ¿no es cierto?, en avalar su uso. Eso es, ¿no es cierto?, la presentación de hoy. Espero si tienen preguntas para poder responderlas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias.